Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 131. El laboratorio bajo las aguas profundas. La mayor parte del personal de Hydra Security Solutions había sido redistribuido debido a la escalada de la batalla, lo que facilitó a Peter y Felicia entrar en el hueco del ascensor, que parecía insondable. Como Felicia no podía escalar paredes, su descenso se convirtió en Peter, sujetándola con una mano mientras los bajaba lentamente con sus redes hasta la superficie del agua. A partir de ahí, la ayuda de Peter ya no era estrictamente necesaria. Black Cat ya tenía buena condición física, y Peter había traído las máscaras de respiración actualizadas de la Torre de los Vengadores, entregándole una a Black Cat. Felicia inicialmente había pensado en usar el viejo equipo de su padre, pero al ver el modelo más nuevo que Peter le ofreció, no se negó. Ambos tomaron el equipo y se prepararon para moverse. Se sumergieron de inmediato, siguiendo el hueco del ascensor hasta el fondo. Mientras descendían, finalmente vieron el final del hueco del ascensor, donde apareció una puerta en el fondo del abismo. Peter encendió su linterna en la oscuridad, le hizo un gesto a Black Cat antes de nadar hacia la puerta del ascensor y abrirla de par en par. Inmediatamente, un torrente de agua se precipitó al túnel. Black Cat se abalanzó dentro, y Spider-Man cerró la puerta al instante, evitando que el río Hudson inundara todo el túnel. Felicia se quejó, retorciéndose el pelo largo y empapado. Ayer subí por un conducto de ventilación, luego me duché y ahora estoy buceando. ¿Trabajar contigo siempre implica este tipo de lugares? Creo que eso es pura calumnia. Peter, naturalmente, no admitiría que Spider-Man tuviera que estar asociado con alcantarillas y conductos de ventilación. Spider-Man, por supuesto, vuela entre rascacielos, ¿cómo podría estar sumergido en alcantarillas? Debe ser una calumnia. Felicia rió entre dientes, sin decir nada más. Los dos caminaron por un pasillo aparentemente interminable. Tras un largo trecho, finalmente vieron otra gran puerta. Peter miró a lo lejos y concluyó. Deberíamos estar directamente debajo del río Hudson ahora mismo. ¿Estás segura? Felicia se sorprendió un poco, pero entonces se dio cuenta de algo. Si no podían derrotar a los agentes de Hydra que estaban dentro, escapar sería increíblemente difícil. Significaba que tendrían que escalar desde el lecho del río mientras evadían los ataques. Claro que estoy seguro. Las arañas tienen un excelente sentido de la orientación. Peter, que había llegado a la puerta, extendió de repente una mano y detuvo a Felicia. Cuidado, peligro. Felicia se sorprendió bastante y miró a Peter. Pero en ese momento, Peter no dio explicaciones. En cambio, se abalanzó, derribando a Felicia al suelo, esquivando así una ráfaga de energía letal. Felicia, despatarrada en el suelo, miró con miedo persistente el enorme agujero abierto en la puerta. ¿Ya nos encontraron? Probablemente nos encontró hace mucho tiempo, dijo Peter, cubriéndose con una capa y mirando a Felicia antes de desaparecer por completo. Recuerda cuidarte. Puede que no tenga tiempo para cuidarte. Primero cuida de ti, pequeña araña. Encárgate a estos tipos, yo iré a rescatar a los prisioneros. Peter, completamente desaparecido, se encogió de hombros, pero como nadie lo veía, se lanzó directamente al laboratorio. Era un centro enorme, de al menos varios miles de metros cuadrados. Quien los había atacado estaba vestido como una serpiente, con brazos y piernas, pero con una enorme cola de serpiente. Había usado su cola para disparar el láser. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? No, no importa, no me lo digas. Tengo miedo de tener pesadillas. Un agente de Hydra, aún concentrado en el enemigo, oyó de repente una voz a su lado. Tras un destello eléctrico, quedó impactado hasta que de sus orificios salió humo. Peter había planeado arrancarle la cola a esta persona, igual que hizo con el escorpión, pero le pareció impráctico. No solo esta cola estaba mucho más sujeta que la del escorpión, sino que varios otros individuos de formas extrañas aparecieron a su alrededor. Comparados con la gente normal de Hydra Security Solutions, estos recién llegados eran auténticos bichos raros. Así que Peter optó por usar la cola del tipo como martillo, blandiéndola para golpear a varios a la vez antes de lanzarlo a un lado. Tras liberar la bioelectricidad, su invisibilidad desapareció. En ese momento, un agente de Hydra sin piernas, modificado con prótesis mecánicas, envolvió su cola alrededor de la pierna de Peter con la intención de estrangularlo. No solo eso, levantó las manos y afiladas hojas envenenadas salieron de sus antebrazos mecanizados. Soy víbora. Muere, Spider-Man. Rugió Víbora. No le temo a tu electricidad. En realidad, no pareces una serpiente en absoluto.
Incluso tienes dos brazos, dijo Peter, agarrando las cuchillas que descendían con ambas manos y luego tirando con fuerza, arrancándole los brazos biónicos. Viper soltó un aullido de dolor, y Peter lo arrancó directamente del cuerpo y lo arrojó a un lado. Y ahora, pareces más una serpiente. Otro supersoldado de Hydra cargó hacia adelante. Peter lanzó un puñetazo, que el oponente atrapó sin esfuerzo. El oponente no pronunció su nombre clave, sino que abrió sus fauces tras agarrar las manos de Peter. Unas fauces literalmente abiertas. La boca era claramente resultado de una mutación, más grande que la cabeza de Peter. Dios mío, ¿nunca se cepillan los dientes? ¿Cuál es su nombre en clave? ¿Serpiente de aliento apestoso? Peter pateó al oponente, lo lanzó a más de 10 metros de distancia y lo arrojó a un lado. Luego, atrapó la torreta automatizada recién desplegada, arrancándola por completo y estrellándola contra el individuo bocón. El oponente, a pesar del impacto, sorprendentemente se mantuvo alerta e incluso atravesó la torreta con un mordisco. Oh, no quiero ni imaginarme qué comes normalmente si disfrutas tanto de eso. Hombre araña. Eres mío. Una voz repentina interrumpió a Peter. Se giró y vio a una mujer con un traje marrón con forma de serpiente que se dirigía hacia él. Tenía dos garras de acero implantadas en el dorso de las manos. Simples garras de acero. Lo siento, pero no le pagaste a Wolverine sus regalías. Dijo Peter, envolviendo a su oponente con una red y luego aplicándole una ronda de electroshock con bioelectricidad. Y, como sabes, el metal conduce bien la electricidad. Capítulo 132. El mundo del Dr. Octopus se derrumba. A Hydra no le faltan supersoldados. Lo que les falta son supersoldados que cumplan con los requisitos específicos de Hydra. Poseen una fuerza muscular de sobra con un poder de combate superior al de los soldados comunes, pero los supersoldados como el Capitán América y el Soldado del Invierno son escasos. Y, por desgracia, Madame Viper no tiene supersoldados tan excepcionales bajo su mando. Por ejemplo, en la Sociedad Serpiente de Madame Viper Opelia, hay muchos supersoldados con habilidades mejoradas. La mayoría de estos individuos son experimentos fallidos del proyecto Mejora de Armas, pero no fallidos por completo. Estos individuos, medio fallidos, se incorporaron a la compañía de seguridad Serpiente de Viper. Tomemos como ejemplo a Bushmaster. Sus extremidades fueron modificadas, con la parte inferior del cuerpo parecida a una serpiente y la superior equipada con dos prótesis. Luego está Cottonmouth. Además de ser un soldado de las fuerzas especiales experto en combate, su fuerza de mordida fue mejorada significativamente durante experimentos, lo que le permitió extenderse como la de una serpiente real, tan grande como para tragarse una cabeza humana, con una fuerza de mordida capaz de aplastar acero. Y está Copperhead, quien se disfraza de Wolverine con una sola garra. Tiene una cuchilla de 20 centímetros implantada en la parte exterior de cada brazo. Al estar montada externamente, no tiene factor de curación, Opelia suspiró. En ese momento, Anaconda, de la Sociedad Serpiente, se lanzaba a la batalla contra Spider-Man. Esta mujer posee la habilidad única de extender sus extremidades un 50%, pareciendo una serpiente, y también posee superfuerza, capaz de retorcer y deformar un tubo de acero de 61 centímetros de diámetro y 54 centímetros de grosor. Su oponente era simplemente un monstruo vestido de licra que podía golpear con 22 toneladas de fuerza, soportar cientos de toneladas de un paso elevado durante varios minutos, volverse invisible, trepar paredes y descargar bioelectricidad. Nada que temer. Sí. ¿Cómo carajo se supone que van a luchar contra él? Los supuestos supersoldados de Opelia no eran supersoldados en absoluto. Fueron derrotados rápidamente, uno tras otro. Frunció el ceño, mientras discutía tácticas, cuando de repente notó que la mujer que había estado siguiendo a Spider-Man en los monitores había desaparecido. Sin siquiera intentar detener a Spider-Man o considerar capturar a Luke Cage, Opelia concluyó instantáneamente que todo había terminado. Sin embargo, no planeaba interferir más. Después de todo, uno de los propósitos de estos individuos era destruir el laboratorio y el otro rescatar a los sujetos de prueba. Así que Opelia simplemente usó su comunicador para notificar a los dos científicos que había contratado. Dr. Koyama, Dr. Octavius, deben evacuar inmediatamente. Tienen como máximo 5 minutos para llegar al submarino de escape. Mientras Opelia hablaba, abrió una tapa en la sala de control principal y presionó el botón de autodestrucción. 5 minutos después, la base iniciaría su secuencia de autodestrucción, y los túneles de acceso de la compañía Serpent Security quedarían destruidos de antemano.
Para entonces, incluso Spider-Man estaría enterrado bajo el río Hudson. Un mayor enredo no tenía sentido. Era mejor que sus subordinados retrasaran a Spider-Man. Incluso la pérdida de un laboratorio entero sería una gran ganancia si eso significaba eliminar a un Vengador. Un gerente competente necesitaba evaluar la situación. Hydra se había infiltrado en América. No les faltaban recursos. Lo que les faltaba eran científicos capaces de avanzar en sus experimentos. Mientras Koyama y Otto Octavius estuvieran vivos y trabajando para ellos, Hydra no sería considerada un fracaso. Sin embargo, al oír esta noticia, el Dr. Koyama frunció el ceño, pues acababa de completar una nueva tanda de experimentos con supersoldados, y 3 sujetos de prueba que se habían sometido a pruebas preliminares ya estaban atados a las mesas de examen, sometidos a experimentos. Rendirse ahora era una verdadera lástima. Miró la hora, respiró hondo, observando a los 3 individuos en las mesas de prueba y decidiendo arriesgarse por última vez. Una niña caucásica, un niño afroamericano y un hombre asiático. Estos 3 probarían la nueva generación del suero de supersoldado que Koyama había creado. En cuanto a Otto Octavio, no era tan fanático. No mostró ninguna emoción al enterarse de la noticia, simplemente preguntó con curiosidad. ¿Puedo preguntar qué ha sucedido? Recibió una respuesta sorprendente de Madame Viper. Spider-Man encontró nuestra base submarina. Ahora estoy iniciando la secuencia de autodestrucción para enterrarlo aquí. Spider-Man. La voz de Otto Octavius se elevó una octava, seguida de una furia indescriptible. ¿Por qué es Spider-Man otra vez? Madame Viper también estaba indefensa. Pensándolo bien, el último trabajo de Otto fue trabajar para Kingpin. Kingpin, quien había luchado contra Daredevil durante años, comenzó a perder hombres y recursos en cuanto Spider-Man intervino. Ninguno de los numerosos guerreros modificados que Otto creó para Kingpin pudo derrotar a Spider-Man. Y ahora, ya ni siquiera trabajaba para Kingpin, ni investigaba nada para combatir a Spider-Man, y Spider-Man lo había perseguido incluso aquí. Así que Víbora pensó que Otto podría estar en desacuerdo con Spider-Man, mientras que Otto solo creía que Spider-Man debía haber sido enviado por Osborn. De lo contrario, no había explicación para que Spider-Man estuviera allí de nuevo. Sí, él, Otto Octavius, no era buena persona, pero esta plaga realmente tenía que perseguirlo todos los días. Otto Octavius estaba furioso. Decidió ajustar cuentas con Spider-Man. Pero eso sería para después. Primero, tenía que detener el experimento, asegurar esos simbiontes y embalarlos. Y justo cuando estaba operando el equipo para recolectar esos objetos, Felicia se coló en el laboratorio. Con solo una mirada a las personas consumidas por los simbiontes, Felicia no pudo evitar suspirar. Los simbiontes se desintegraron bajo vibraciones ultrasónicas, convirtiéndose en un charco viscoso, mientras que los sujetos experimentales tenían la mirada perdida, claramente acabados. Felicia negó con la cabeza, acercándose sigilosamente. Vio 5 huecos vacíos en la pared, con solo una sustancia viscosa, negra y pura, que no había sido extraída para el experimento. Se preguntó por qué. Echó un vistazo al monstruoso tanque de soporte vital que recolectaba simbiontes frenéticamente, luego sacó su ganzúa electrónica y la presionó contra la pared. Con un crujido, todas las cerraduras electrónicas de la pared fallaron al instante. Felicia entonces recogió el contenedor y lo acunó en sus brazos. El simbionte negro nada lindo que estaba en el interior, en el momento en que Black Cat recogió el recipiente, reveló sus feroces ojos y colmillos, haciendo un gesto hacia ella, pero desafortunadamente, un simbionte sin anfitrión era muy débil y ni siquiera podía romper el recipiente de vidrio. Oh, realmente no eres linda. Usted tampoco, señora. En el momento en que el dispositivo de contención falló, Otto Octavius comprendió lo sucedido. Sus tentáculos mecánicos se lanzaron con saña hacia Black Cat. Capítulo 133. Primera batalla con el Dr. Octopus. Madame Viper inició una cuenta regresiva de autodestrucción de 5 minutos, pero en menos de 2 minutos, los 4 miembros modificados de la Serpent Society bajo su mando fueron golpeados sin esfuerzo por Spider-Man y arrojados a un lado. Entiendo por qué se llaman serpientes para sonar amenazantes, pero en realidad no necesitaban convertirse en serpientes de verdad, comentó Peter, tirando de la gran cola de víbora y enredándola con las demás, formando un nudo. Estos tipos se habían modificado tanto que sus cuerpos eran increíblemente flexibles, lo que los hacía perfectos para ser atados en un nudo grande. Justo cuando Peter amontonaba a los miembros de la Sociedad Serpiente y los arrojaba a un lado, un tremendo estruendo resonó en una habitación cercana.
Entonces Felicia salió velozmente, lanzando un frasco de vidrio hacia Peter. Peter, instintivamente, lo enredó con su telaraña, lo atrapó y observó a la feroz criatura dentro, momentáneamente aturdido. ¿No es ese Venom? ¿De dónde sacaste esto, oh? Un monstruo de 4 tentáculos, confinado en una cápsula de soporte vital, la perseguía fuera de la habitación. Introdujo 4 frascos con simbiontes en un dron para su extracción, luego tomó una carretilla elevadora cercana y se la arrojó a Felicia. Felicia lo esquivó mientras miraba hacia atrás, calculando dónde saltar para ponerse a salvo. Pero era claramente innecesario. Peter envió la carretilla elevadora de vuelta con una patada, arrojándole simultáneamente el frasco de vidrio a Felicia. No lo dejes caer. Contiene un arma biológica muy peligrosa, explicó Felicia mientras agarraba el frasco. Peter asintió. Probablemente era el que más sabía de simbiontes en este mundo. Ah, si este universo tuviera a Knull, sería el segundo que más sabía de simbiontes. Entonces, ¿por qué robaste esta cosa? ¿Quién sabe? La última vez fue el suero del supersoldado, esta vez es esto. Siempre tenemos que quitarles algo. Felicia sonrió, omitiendo la palabra Hydra. Este seguía siendo un acuerdo preestablecido entre Peter y los demás. Aunque ahora sabían que su enemigo era Hydra, la organización misma estaba encubierta. Por lo tanto, era mejor no revelar que sabían que Hydra estaba detrás, limitando el conflicto a ellos contra el ejército y el gobierno de lo que les daba más margen de maniobra. Si Hydra descubría que lo sabían, podría desencadenar un conflicto implacable y sin cuartel. En última instancia, ni siquiera Peter estaba seguro del alcance total de la infiltración de Hydra en América ni de su profundidad. Si no lograban erradicarla por completo de una vez, o al menos paralizar por completo a la mayor parte de la organización Hydra, podrían simplemente alertarla y causar una destrucción aún mayor. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con el Dr. Octopus, al que se enfrentaban actualmente. Hombre Araña. Al ver a Spider-Man arruinar sus planes una vez más, el Dr. Octavius sintió que su mundo se desmoronaba. Simplemente no podía entender por qué Spider-Man seguía acosándolo, por qué Spider-Man tenía que obstruir todo lo que intentaba hacer. Así que Octavius usó sus tentáculos mecánicos para arrancar una sección entera del suelo y la lanzó contra Spider-Man. La base estaba a punto de autodestruirse de todos modos. Más le valía usarla. Peter finalmente conoció al Dr. Octopus de este universo. Le dijo a Felicia: ve a buscar supervivientes. Luego saltó por los aires, planeando sobre el suelo metálico y clavándole una telaraña en la cara. ¿Cuánto tiempo sin verte, Dr. Octopus? Al ver al Dr. Octopus arrancarse la telaraña de la cara con sus tentáculos, Peter observó esta versión del Dr. Octopus. Se parecía un poco al de la serie animada Ultimate Spider-Man, pero en mucho peor estado. Se había encerrado completamente en una cápsula de soporte vital, con las extremidades retraídas, y su voz tenía un distintivo tono electrónico y sintetizado. Sin duda, las cuerdas vocales del Dr. Octopus ya no funcionaban con normalidad. Teniendo en cuenta tu espíritu decidido a pesar de tu condición, ¿qué tal si simplemente te rindes? Peter habló mientras esquivaba los ataques de los tentáculos. Al parecer, debido a su completa paralización, el Dr. Octopus controlaba los tentáculos con mayor fuerza que la Doctora Octopus de Tierra, 700. Incluso con brazos de metal, estos tentáculos eran ágiles, e incluso si Peter lograba agarrarlos y anudarlos rápidamente, el Dr. Octopus podía desenredarlos con una velocidad asombrosa. Sin embargo, Spider-Man tenía una habilidad contra la que ni siquiera el Dr. Octopus podía defenderse. Él desapareció. El Dr. Octopus, que ya sospechaba algo, se inquietó aún más. Había empezado a sospechar que las habilidades de Spider-Man habían sufrido una mejora secundaria, y ahora estaba confirmado. La invisibilidad y la bioelectricidad eran habilidades nuevas que no había visto antes, y no se había mejorado para contrarrestarlas. No era rival para Spider-Man. En cuanto a Peter, podría derrotar rápidamente al Dr. Octopus, pero el problema era que este se había encerrado en una cápsula de soporte vital. Lo que realmente le preocupaba a Peter era, ¿y si lo mataba accidentalmente con demasiada fuerza? Aunque el Dr. Octopus claramente había cometido muchas malas acciones, por un lado, en la mayoría de las obras de Spider-Man, el Dr. Octopus no está incorregible. Por otro lado, en muchos casos, el Dr. Octopus y Norman Osborn tienen conexiones intrincadas. Si pudiera obtener información de él, sería crucial.
Después de todo, a veces matar a un villano es sencillo y satisfactorio, pero los problemas que se esconden tras él permanecen en el anonimato. Como Spider-Man, Peter Parker aún tenía que actuar con cautela. Si matas a un villano en el acto y no sabes qué bombas ha colocado, sería tu culpa si más gente muriera después. Por supuesto, esto no se aplica a aquellos a quienes no les importan estas cosas y no sentirían ninguna responsabilidad incluso si las bombas mataran gente. Mientras Peter intentaba arrancarle una pierna al Doctor Octopus, su sentido arácnido se activó. Entonces, un enorme tanque de batalla salió rodando, y una mujer, de pie en su techo, ordenó al tanque que abriera fuego antes de mirar al Doctor Octopus. Doctor Octavio, ejecute la orden de retirada. Pero Simbionte muestra 1, tu importancia como científico es más valiosa que una muestra. Madame Viper observó a Spider-Man esquivando constantemente el fuego de artillería y dio una orden directa. Retírate de inmediato, Doctor Octavius. Capítulo 134. Capa, Daga y el señor negativo. Felicia seguía buscando supervivientes. En el poco tiempo que tenía, vio a una mujer salir de una habitación y luego se coló hábilmente dentro, encontrándose en la sala de control principal. No se dio cuenta de que la mujer que acababa de salir era Madame Hydra, la verdadera controladora de esta base submarina. Sin embargo, descubrió la cuenta regresiva para la autodestrucción, a la que solo le quedaban poco más de 3 minutos. En un instante, Felicia cayó en la duda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Hydra activó la secuencia de autodestrucción nada más llegar? ¿Tanto me están subestimando? Sin tiempo para reflexionar sobre el problema, Felicia abrió inmediatamente las celdas de los secuestrados desde la sala de control principal y se conectó al intercomunicador. Se ha activado la secuencia de autodestrucción de la base. Solo quedan 3 minutos. Expresando la situación de la forma más simple, sin siquiera pedirles a las víctimas que huyeran, los soldados y el personal de seguridad que se enteraron de la noticia ya estaban sumidos en el caos. Nunca imaginaron que una base financiada y gestionada por el ejército estadounidense optaría tan fácilmente por autodestruirse. Solo Madame Hydra entendía por qué. La base estaba siendo atacada por un Vengador, lo que significaba que era el objetivo de todos los Vengadores. Incluso si Spider-Man muriera allí, los Vengadores los rastrearían rápidamente. Un laboratorio era un asunto menor. Ser descubierto por los Vengadores, lo que llevó a la revelación de que Hydra se escondía tras él, era un asunto importante. Como dice el dicho, quien duda, pierde. Madame Hydra eligió directamente la solución más simple. Otto solo pudo mirar a Spider-Man con odio. Esta vez, ambos se habían convertido en verdaderos enemigos. En el futuro, cuando buscara vengarse de Osborn, este maldito bicho sin duda vendría a obstaculizarlo. Así que, sin duda, tenía que formular contramedidas dirigidas específicamente a las mejoras de Spider-Man para asegurarse de que no fuera incapaz de enfrentarse a él. Por ahora, considerando que solo faltaban 3 minutos para la autodestrucción, era mejor correr. Peter realmente quería perseguir a Otto y a la mujer que probablemente era Madame Hydra, pero con la formidable potencia de fuego de auto apuntado que surgía de ese vehículo de batalla, Peter no tuvo más remedio que concentrarse en el gigante. ¿Quién arrojaría un tanque al lecho de un río? ¿No temen hacer un agujero en la base? Peter enredó la carretilla elevadora anterior y la arrojó hacia el tanque. Gracias al Doctor Octopus por la carretilla elevadora. Un guardia de seguridad víbora acababa de salir de una puerta cuando Black Cat lo lanzó por los aires. Saltó y lo golpeó con el frasco que contenía el simbionte. Luego, abrió con fuerza la puerta del laboratorio automatizado, revelando a Madame Hydra dentro, quien estaba a punto de llevarse la montaña. El experimento ha llegado a su punto más crítico. A los 3 individuos se les ha inyectado el nuevo suero del supersoldado. Solo necesito 1 minuto, podrías estar muerto en 1 minuto, dijo Madame Hydra, levantando la mano y disparando a Black Cat. Black Cat, veloz como un rayo, se agachó y la bala le rozó la cabeza. Madame Hydra la miró sorprendida, vio a Black Cat y el frasco en su mano y arqueó una ceja. ¿Supersoldados? ¿De dónde sacaste el suero de supersoldado? ¿Quién sabe? Quizás lo recogí al costado del camino, dijo Felicia, mirando la mesa de operaciones. Los 3 sujetos de prueba ya habían sido colocados dentro y se les había inyectado el suero, sometidos a control de rayos Vita. Esquivó hábilmente las balas de Madame Hydra, corrió al panel de control del laboratorio y presionó el botón de abortar. Opelia disparó su arma de inmediato, pero la montaña la detuvo. ¿Qué haces? Salvando tu inútil vida. Mientras saltaban chispas del panel de control, Opelia arrastró a la montaña.
No parecía probable que este tipo se marchara hasta que terminara el experimento, así que fueron necesarios métodos contundentes. En cuanto a Black Cat, Opelia calculó que no podría derrotar a otro supersoldado en poco tiempo. El tiempo apremiaba, así que era mejor escapar. Felicia, tras confirmar su partida, se dirigió a la mesa de operaciones y abrió las 3 cápsulas de experimentos una por una. Inesperadamente, ninguna de las 3 personas dentro había muerto. Un asiático, un africano y un caucásico, todos con vida. Felicia no reconoció a ninguno, pero había visto una foto del hombre asiático en el banquete benéfico de hoy. Debía ser Martin Lee, el patrocinador del banquete. Hydra debe estar realmente desesperada como para secuestrar a este tipo de individuo rico. Me alegra verlos a todos todavía con vida. Felicia sonrió a las 3 personas y señaló la puerta del laboratorio. Nosotros nos vamos ahora, ¿y ustedes? ¿De dónde está esto? El muchacho negro dijo, levantando las manos, solo para verlas convertirse en un negro puro, como niebla. ¿Qué me está pasando? Te han sometido a experimentos con humanos, te han inyectado suero de supersoldado. Deberías saberlo, ¿verdad? Felicia negó con la cabeza, impotente, mirando a los demás. No tenemos mucho tiempo. Este lugar está a punto de autodestruirse. Tenemos que salir rápido. Pero, Felicia lo ignoró porque los otros 2 también habían mutado. Aparecieron manchas blancas en el rostro de la chica blanca, formando patrones, y todo el cuerpo del hombre asiático adquirió un color invertido, como un negativo. Todos estaban confundidos por sus cambios, pero el resultado fue que simplemente no escuchaban lo que Felicia decía. 3 personas, y todas mutaron hasta cierto punto. ¿Significaba esto que el plan de Hydra había tenido éxito? Felicia no lo sabía. Solo sabía que si seguían persistiendo, pronto todos acabarían en el fondo del río. Todos. Escúchenme. Han sido sometidos ilegalmente a experimentos humanos, y ahora que se ha descubierto su experimento ilegal, han activado la secuencia de autodestrucción dentro de la base. Sé que están preocupados por su condición, pero al menos no están muertos, ¿de acuerdo? Felicia gritó con impotencia. Hay un vengador afuera ahora mismo. ¿Podemos hablar de lo que ocurra después de que escapemos? Finalmente, estos individuos problemáticos se movieron. Felicia salió del laboratorio y vio el tanque, ahora destrozado por una carretilla elevadora, y a un Spider-Man empapado. El camino por el que entramos ya no está. El pasaje ha sido volado. Después de que Peter terminó de hablar, estallaron explosiones por todas partes. Felicia estaba a punto de preguntar qué hacer cuando notó que Peter miraba fijamente el frasco que tenía en la mano. ¿Aún llevas eso? No puedo irme con las manos vacías, siempre hay que llevarse algo. ¿Esto nos ayudará a salir? Quizás. Peter tomó el frasco que contenía el simbionte N1 y lo abrió violentamente. Una sustancia viscosa de color negro se derramó sobre su mano. Los orígenes de Kappa, Daga y Mr. Negativo se han simplificado y modificado ligeramente. La mayoría de los escenarios e historias de los personajes de Marvel se han convertido en un montón de código basura, por lo que una optimización adecuada los hace más adecuados para la escritura creativa. Capítulo 135. Yo soy Spider-Man, tú eres Venom. Luz, memoria, brillo. El simbionte negro se expandió en silencio. Normalmente, cada vez que encontraba un nuevo huésped, compartía sus recuerdos y comprendía su pasado. Pero esta vez era diferente. La mente de huésped, ataviado con ropas extrañas, parecía estar protegida por algo. Parecía ser una araña gigante. El simbionte no le dio mucha importancia. Simplemente continuó expandiéndose y cubriendo todo el cuerpo del huésped, siguiendo sus instintos. Sé que tienes tus propios pensamientos. El simbionte se sobresaltó. No entendía por qué su anfitrión diría algo así. ¿De verdad sabía lo que hacía o solo hablaba consigo mismo? El simbionte permaneció en silencio, continuando con su estado simbiótico, pretendiendo ser simplemente una criatura viscosa alienígena sin conciencia independiente. Pero la voz sonó de nuevo. Sé que me estás observando. Eres un simbionte, al menos así te llaman. El simbionte guardó silencio. La vista se iluminó de repente. El simbionte se transformó en la criatura gigante y viscosa en la que solía convertirse tras poseer a otros. Y lo que apareció ante él fue un pequeño humano, de apenas la mitad de su altura. Este era el mundo interior del pequeño humano. Llevaba un traje rojo y azul, pero no tenía máscara, y extendió una mano hacia él. Encantado de conocerte. Soy Peter Parker. El simbionte entrecerró los ojos.
Abrió la boca, revelando sus afilados colmillos, y luego extendió la lengua, lamiéndose los dientes. Peter Parker parecía un poco asustado, pero no demasiado, lo cual era extraño. El simbionte lo observó en silencio. ¿Estás bien? Peter dijo. Venir aquí de otro planeta, sin otros de tu especie, ser capturado y experimentar con ellos en un laboratorio y este no es tu mundo. Debes estar muy asustado, ¿verdad? El simbionte permaneció en silencio, pero se inclinó y miró a Peter. No, no tenemos miedo de los humanos. ¿Ni miedo a la soledad? Y... El simbionte guardó silencio. Pensó en su llegada a este mundo con aquel meteorito. Un mundo nuevo y puro, lleno de humanos. Aparte de ellos 5, no había otros simbiontes. Podría ser testarudo y decir que no le teme al tormento humano, pero a la soledad. De repente, aparecieron diferentes imágenes a su alrededor. Los recuerdos de este pequeño humano. A diferencia de otros, este pequeño humano ayudaba a los de su especie sin buscar recompensa. ¿Quieres salvarlos? El simbionte comprendió por qué Peter Parker lo había liberado. Era simple. Aunque Peter no le hablara, podía hacer todo esto tras vincularse con él. Pero él quería hablar con ello. Quiero salvarlos, y tú también puedes. ¿Quieres ser un superhéroe? ¿Qué era un superhéroe? No entendía el concepto. A partir de los recuerdos de Peter Parker, combinados con sus propios pensamientos, empezó a intentar comprenderlo todo lo posible. Los héroes son aquellos que usan su poder para ayudar y salvar a otros. No lo entendía. El simbionte no tenía idea de esto. Súper, extraordinario, único, asombroso. Sus ojos se iluminaron. Era un miembro muy común, incluso débil, de su especie. No era súper, pero si estaba con esta persona, podría volverse súper. Si salvamos a la gente juntos, ¿podemos convertirnos en superhéroes? Peter sonrió y asintió. Sí. ¿Puedo comerme el cerebro de la gente? Aunque solo sean los malos que mencionaste. Peter hizo una pausa y negó con la cabeza. No lo creo. Para los terrícolas, es demasiado difícil de aceptar. Pero necesito fenetilamina, muchísima fenetilamina. El simbionte indicó su precio. Si no tengo cerebro, necesito varias veces más chocolate. Está bien, Tony Stark pagaría por eso. Entonces, ¿es un trato? Una última cosa. El simbionte finalmente tomó la mano de Peter. Un nombre. No tengo nombre. Un nombre único y extraordinario. Una araña peligrosa ataca a sus oponentes con veneno. Yo soy Spider-Man y tú eres Venom. Toda esta conversación mental ocurrió en cuestión de segundos. En esos pocos segundos, el simbionte ya había cubierto el cuerpo de Spider-Man, pero no se apoderó de su conciencia. En cambio, se fusionó con su traje, transformándose en un traje de Spider-Man completamente negro con solo lentes oculares blancos. Explosiones surgieron por todas partes. El techo del laboratorio se derrumbó y se agrietó, y el agua del río Hudson comenzó a entrar a raudales. Spider-Man, ahora con traje negro, bajo la mirada de los demás, extendió la mano hacia la grieta del techo. Al instante, enormes tentáculos negros y gelatinosos cubrieron y sostuvieron todo el techo. El simbionte cubrió la grieta, impidiendo que el agua del río entrara. Peter, sosteniendo a todo el laboratorio, se giró para mirar a Felicia. ¿Están todos aquí? No quedan muchos, solo una docena de supervivientes. Deberían estar todos aquí. Felicia miró a Peter, de traje negro. ¿Estás bien? Muy bien. Lo hablamos. Yo soy Spider-Man y él es Venom. La pared lateral del laboratorio también empezó a explotar y se estrelló contra ellos. Peter extendió la otra mano y sus garras negras, infinitamente extendidas, desviaron los escombros. Luego gritó para que todos se acercaran. Entre la multitud, naturalmente vio a Kappa, Daga y Mr. Negative, quienes no podían controlar sus poderes. Después de los eventos de hoy, todos deben venir a la Torre de los Vengadores para una revisión. No se preocupen, no cobramos. Peter gritó a los que estaban alrededor. ¿Están todos aquí? Si están todos aquí, recuerden no olvidarse de respirar un poco. El simbionte se expandió continuamente tras él, formando rápidamente una enorme esfera que envolvió a todos los supervivientes. Luego, retrajo los brazos y el laboratorio entero comenzó a derrumbarse por completo en las explosiones. Una ola se elevó sobre el río Hudson debido a la explosión. Entonces, la gente a ambas orillas del río vio tentáculos negros de biomasa que se elevaban hacia el cielo. Estos tentáculos se engancharon a la orilla, arrastrando a Spider-Man, a Black Cat y a todos los supervivientes a la orilla desde el lecho del río.
Peter retrajo todos los tentáculos. El veneno en su cuerpo no tenía esa evidente sensación de biomasa. En cambio, parecía un elegante traje de combate negro. Contacté con el Kinghead de los Vengadores. Jarvis te llevará a la Torre de los Vengadores. Peter sacó su teléfono para organizarlo todo y miró a Felicia. Necesito ayudar a Matt y a los demás. ¿Puedes encargarte de esta gente? Sí, dijo Felicia, retrocediendo un paso y mirando el traje nuevo de Peter. Entonces, ¿solo negro? ¿Sin adornos? Espera, creo que puede haberlo. Peter primero hizo que Venom simulara los patrones de telaraña del traje, como el traje negro de las películas, pero sintió que era un poco extraño, así que lo cambió por grandes emblemas de arañas blancas en la parte delantera y trasera del traje. ¿Cómo se ve? Genial, dijo Felicia con una sonrisa. Y además combina con mi traje. Oh, no había pensado en eso. Peter retrocedió, observando el aterrizaje del Kinghead. Le hizo un gesto a Felicia. Nos vemos luego. Terminaré pronto. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 136. Spider-Man. Vestido de negro. Peter Parker nunca se había sentido tan lleno de energía. Sentía que su energía nunca se agotaría. Es más, con un solo golpe, saltaba casi 1 kilómetro. Junto con los planeadores que Venom simulaba, un solo golpe de telaraña podía atravesar casi todo Manhattan. Sin embargo, este Venom no tenía las diversas habilidades de transformación de la versión del juego de Marvel's Spider-Man. En cambio, se parecía más a la versión cinematográfica de Venom. Básica pero efectiva. Eres fuerte. En contraste, esa era la sensación del simbionte Venom, bueno, de simbionte. Los simbiontes podían mejorar considerablemente los atributos generales de un huésped, pero no todos podían resistirse perfectamente a un simbionte. Esta fue también la razón por la que muchos experimentos de Hydra fracasaron. Los sujetos de prueba que encontraron no pudieron sincronizarse perfectamente con el simbionte y finalmente fueron consumidos. Pero Peter Parker se adaptó perfectamente al simbionte, y él mismo ya era fuerte, lo que resultó en una amplificación aún mayor. Esto le dio a Venom aún más confianza. Aunque era débil solo, su anfitrión era fuerte, y su poder combinado podría no ser menor que el de otros simbiontes, quizás incluso más fuerte. Gracias, amigo. No sabía que fueras tan poderoso, asaltando un laboratorio entero y rescatando a todos. Al aterrizar en la fachada de cristal de un edificio alto, Peter se miró a sí mismo vestido de negro y luego a Harlem, en Manhattan. Las sirenas sonaban allí. La batalla entre los defensores y la compañía de seguridad Viper estaba lejos de terminar. Perfecto, podría ir a ayudar. Peter se movió con rapidez lanzando una red. Vio el humo y el polvo que se elevaban de la batalla en curso entre los defensores y la seguridad víbora y se dirigió rápidamente hacia ellos. En ese momento, los defensores se enfrentaban a la compañía de seguridad víbora. Ni siquiera fue una gran batalla. La mayoría de los empleados de seguridad víbora que se habían apresurado a unirse a la lucha no eran supersoldados. Después de todo, esos supersoldados fallidos no solo tenían una efectividad en combate cuestionable, sino también una apariencia deplorable. La compañía de seguridad víbora aún quería aparentar ser una compañía mercenaria legítima, así que era mejor no usar esos melones feos y dátiles partidos. Sin embargo, efectivamente habían sacado vehículos blindados y fusiles de asalto. No lo mates, Frank. Tras derribar a dos enemigos en el aire, Daredevil giró y pateó a otro en la cabeza. Luego sacó su porra, le rompió el brazo a un hombre y lo recuperó. El castigador simplemente le disparó al guardia de seguridad bajo su pie en la muñeca y la pierna, luego, con un revés, hundió una daga en la garganta de un enemigo que cargaba con una porra eléctrica. No te preocupes, Rojo, simplemente se desmayó. Luke Cage resistió el bombardeo de los cañones de infantería con su cuerpo desnudo, luego cargó contra un vehículo blindado con ruedas y lo volcó. Tras él, Iron Fist saltó, rebotando contra una pared varias veces antes de volver a patear, derribando un helicóptero armado de un solo puñetazo y luego derribando al piloto desde gran altura. Jessica Jones, mientras tanto, bajó con cuidado otro helicóptero por el rotor de cola. Los soldados de la compañía de seguridad no eran tontos. Al ver las hélices acercándose, todos huyeron. Llevamos casi una hora luchando, dijo Luke Cage, destrozando fácilmente el chaleco antibalas de un soldado y haciéndolo volar por los aires. ¿Cuánto tiempo más tenemos que luchar? ¿No lo oíste? Jessica Jones, que acababa de golpear a alguien y hacerlo volar, le replicó a Daredevil.
¿Escuchar qué? El sonido de las telarañas balanceándose. El hombre araña de traje negro descendió del cielo, levantando una espesa polvareda. Se agachó en el suelo, con las manos apoyadas en el cemento. Todos miraron a Daredevil y, finalmente, Luke Cage no pudo evitar comentar. ¿Quién puede oír el sonido del balanceo de la telaraña? La batalla se detuvo al instante. Todos miraron fijamente al hombre araña vestido de negro, medio agachado e inmóvil en el suelo, preguntándose qué le pasaba. No fue hasta que Rattler, el comandante de la unidad, se puso de pie. Hombre araña, estamos ejecutando un contrato gubernamental, por favor, váyanse de inmediato. Ah, sobre eso, solo quería decir que su pequeño club submarino está acabado. Encontramos muchos testigos presenciales y evidencia física. Spider-Man, todavía agachado, añadió. Y tú también. El simbionte negro se había extendido por el suelo y las superficies de los edificios cercanos. Zarcillos negros brotaron del suelo y las paredes, cubriendo al instante varios cientos de metros, derribando a todo el personal de seguridad víbora de una sola vez y pegándolos a las paredes. Los cientos de metros circundantes se convirtieron en un infierno de simbionte negro, enredado, que parecía sacado de una película de terror. Una vez que confirmó que todos estaban inconscientes, Peter hizo que Venom retrajera todos sus tentáculos. Mirando al personal de seguridad caído e incapacitado, Luke Cage guardó silencio un momento antes de mirarse las manos. Iba a preguntar si los Vengadores seguían reclutando. Bienvenidos a la Liga de los Inadaptados No Deseados de los Vengadores, Jessica negó con la cabeza mientras Peter se ponía de pie. Rattler, haciéndose el muerto en el suelo, comprendió lo sucedido. Aunque desconocía cómo Spider-Man podía controlar al simbionte, conocía sus debilidades. Así que, en secreto, colocó la mano sobre el interruptor ultrasónico de su daga. Entonces, un brazo simbionte extendido desde Spider-Man lo atrapó al instante, lo elevó en el aire y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Spider-Man le arrebató la daga y la aplastó en una pila de chatarra en su mano. Ni siquiera había tenido tiempo de levantarse cuando Luke Cage lo ayudó a ponerse de pie. Cage miró a su viejo conocido que lo había incriminado y encarcelado, y sonrió. Hola, viejo amigo. Carl, sabes que yo siempre. Y Luke Cage le dio un cabezazo, dejándolo inconsciente y luego lo arrojó al suelo. Ya ajustaría cuentas más tarde. ¿Está todo resuelto? Medio resuelto. Su comandante activó una secuencia de autodestrucción en cuanto entramos. Solo logré rescatar gente del fondo del río Hudson. Pero tenemos testigos y pruebas físicas. Los restos del laboratorio en el fondo del río Hudson son inconfundibles. Ah, ¿y este traje nuevo que llevo puesto? En realidad, es una forma de vida extraterrestre que encontraron, un simbionte. Venom, saluda a todos. La cabeza de Venom se separó de la de Peter, revelando sus afilados colmillos. Saludos. Eso ciertamente no es adorable. Ignorando el comentario de Jessica Jones, el simbionte miró a Peter. ¿De verdad no puedo comerme a esta gente? Parecen malos. Acordamos no comer gente, amigo. Entonces quiero suficiente chocolate. Nota del autor. Como es bien sabido, la banda Viper en los cómics es una organización malvada. Aquí, se ha transformado en una empresa de seguridad, solo que con un disfraz diferente. La pandilla Viper en la animación de M parecía bastante extraña. Capítulo 137. Los defensores. El último día de septiembre de 2012 fue domingo, pero los profesionales de los medios no tienen días libres. Ese día, Jonah Jameson volvió a desatar su furia en la gran pantalla. Justo ayer, confirmamos que el señor Luke Cage, el justiciero superpoderoso conocido como Power Man, quien había sido detenido ilegalmente por el Departamento de Policía de Nueva York, ha recuperado su libertad. Esto se debe a la exitosa incursión de Spider-Man en un laboratorio ilegal de supersoldados ubicado en el fondo del río Hudson, donde más de una docena de ciudadanos obligados a participar en experimentos con supersoldados fueron rescatados. Spider-Man ha demostrado que puede cumplir con las funciones de un vengador, al menos por ahora. Parece que, para mayor sigilo, se puso un traje negro nuevo, lo que, francamente, lo hace parecer más un villano que un superhéroe. En este punto, Jonah Jameson en la pantalla grande hizo una pequeña pausa antes de cambiar su tono. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es: ¿por qué un departamento que realiza experimentos humanos ilegalmente puede operar bajo autoridad federal, empleando a una empresa de seguridad privada? ¿Y por qué esta empresa puede usar vehículos blindados y helicópteros en la ciudad de Nueva York?
¿De verdad podemos seguir confiando en nuestro gobierno? ¿O podría tratarse de una represalia intencionada de un partido político opositor? No lo olviden. Este es un año electoral. El Daily Bugle, políticamente neutral, fue el primer medio en recibir la pista de Spider-Man. Fueron al río Hudson a fotografiar los restos del laboratorio. Gracias a la estrategia previa de Matt Murdock, los principales medios de comunicación de Nueva York ya habían estado siguiendo a Luke Cage. La posterior batalla entre los héroes callejeros de Nueva York y Serpent Solutions también formó parte de la historia. La confirmación de la instalación submarina de investigación de supersoldados y las afirmaciones de Luke Cage de que el gobierno estadounidense había estado experimentando ilegalmente con personas sin hogar y prisioneros causaron furor. Sin embargo, por ahora, nadie sabía que Hydra estaba realmente detrás de todo. Todos se enfrascaron en acalorados debates sobre la responsabilidad de los experimentos humanos ilegales. Sobre todo porque era año electoral, este incidente probablemente significaba que el presidente Ellis, del Partido Demócrata, se enfrentaba a una ardua batalla por la reelección y probablemente se vería obligado a dimitir. Pero por ahora, nada de esto preocupaba a los héroes callejeros que habían triunfado sobre sus enemigos. El liberado Luke Cage se unió a todos para celebrar en el bar clandestino que Daredevil frecuentaba. Salvamos Nueva York. Quizás sea una exageración, pero al menos salvamos una docena de vidas. Quizás cosas tan aterradoras sigan ocurriendo en otros lugares, pero no hoy, ni aquí. Matt, todavía de uniforme, levantó su copa y bebió. Black Cat estaba sentada a un lado, removiendo una copa de vino tinto, mientras Peter, a su lado, le preguntaba: ¿Tienes edad para beber? No, no cumplo 18 hasta mañana, dijo Felicia, sabiendo a lo que Peter quería preguntar. Hizo girar su copa de vino tinto. Esto es zumo de granada. ¿En serio? Peter expresó su duda con naturalidad. Felicia no explicó nada y le ofreció la copa de vino. ¿Quieres probar? Peter no estaba seguro de cómo responder, pero una voz útil de Venom lo rescató. Eso es vino tinto. Eso es vino tinto. Qué raro. Antes de que dijeras nada, definitivamente era jugo de granada. Felicia sonrió, entrecerrando los ojos, y dio un sorbo a su vino tinto. ¿Y tú? ¿Jugo de naranja o leche? Peter no había pedido nada. Rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Quizás podrías convertirte en un héroe callejero como ellos, o simplemente volver a la vida normal. En fin, la situación de tu padre no se puede resolver pronto. Felicia simplemente levantó un dedo índice y lo colocó sobre los labios de Peter, indicándole que se callara, aunque su máscara estaba en el camino. Déjame adivinar, ¿te preocupa que me aburra de la vida normal y busque emociones fuertes? ¿O que siga el viejo camino del gato y me convierta en ladrón? Felicia rió entre dientes, retirando el dedo. ¿Cómo podría? Peter respiró aliviado. Después de todo, no es un supersoldado. Pedro. No te preocupes, no voy a incomodar a ningún niño. Pero si algún día tú o tus amigos necesitan que les roben algo difícil, pueden venir a buscarme. Considéralo un favor que les debo. Los pensamientos de Pedro cambiaron de repente. Entonces, si me debes muchos favores, ¿puedo pedirte ayuda muchas veces? Felicia levantó una ceja. Créeme, no tendrás esa oportunidad. El castigador no acudió a la reunión. Estaba solo, probablemente en algún rincón oscuro, preparándose para su próxima operación de limpieza, que otros no aprobarían. Los demás charlaban sobre los últimos acontecimientos, y Peter los observaba. De repente, se le ocurrió algo, se levantó y se acercó a ellos. Hola chicos, acabo de pensar en algo. Observó a estos 4 héroes de la calle y decidió llevar las cosas hacia el curso previsto. Aunque ya hemos desmantelado una base de experimentación humana ilegal, también es un hecho que, con Kingpin en prisión, las principales facciones pandilleras de Nueva York se enfrentan entre sí, intensificando la guerra entre bandas. Ni siquiera yo puedo ocuparme de todo Nueva York a la vez, y los Vengadores tienen que desplegarse por todo el mundo. Pero aquí los veo a todos. Nueva York tiene sus propios héroes. Quizás, uno solo de ustedes no sea lo suficientemente fuerte, pero si pueden formar un equipo, tal vez una sola salida pueda evitar una guerra callejera. Eso mismo quería decir yo también. Matt asintió, mirando a los otros 3. Tenemos un detective, un abogado, un millonario y un expandillero. Conocemos muy bien esta ciudad. Si nos unimos, podemos ayudar a más gente. Fisk cree que, con él en prisión, surgirán nuevas bandas en Nueva York, lo que traerá un nuevo caos.
Intenta demostrarnos que los llamados justicieros enmascarados no pueden mejorar Nueva York. Solo la empeorarán. Así que debemos decirle que está completamente equivocado. Traeremos una Nueva York completamente nueva. Le demostraremos que está equivocado. Iron Fist fue el primero en aplaudir y luego hizo una pregunta crucial. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarnos? ¿La Liga de los Restos No Deseados de los Vengadores? Todos se rieron, y Luke Cage sugirió algo. ¿Qué tal Héroes de Alquiler? Soy abogado, detective, puedo hacer un segundo trabajo como guardia de seguridad. Todos somos empleados contratados. Los defensores. Defendemos esta ciudad de sus enemigos. Al final fue Daredevil quien ofreció el nombre que mejor sonaba. Nos llamaremos los defensores. Capítulo 138. Déjame ver si te estás desarrollando normalmente. El primer día de octubre de 2012 fue un lunes terrible. Los estudiantes tenían que ir a la escuela y los esclavos asalariados tenían que ir a trabajar. Peter Parker también tenía que hacerse un chequeo a primera hora de la mañana. Después de todo, tanto Venom como los 3 supersoldados modificados necesitaban exámenes exhaustivos. Y como los Vengadores seguían fuera, sí, seguían en el sudeste asiático, Peter fue al edificio Baxter a ver a Mr. Fantástico para su examen físico. Capa, Daga y Mr. Negativo también estaban allí para sus chequeos. Tu condición física es excepcionalmente buena, pero lo que más me sorprende es este organismo alienígena llamado simbionte. Es realmente único. Hola, soy Venom. La cabeza de Venom salió del traje de Peter y empezó a comer el chocolate que éste le ofreció. Además, tenía un apetito descomunal. Por suerte, Peter no tenía que pagar por su comida. De lo contrario, Peter Parker se enfrentaría rápidamente a una crisis financiera. ¿Qué opina, Dr. Reed? Este organismo es esencialmente una criatura polimérica molecular. Su estructura está completamente molecularizada. Incluso si la mayor parte se destruye, con solo un poco, puede regenerarse completamente, dijo Reed, con los ojos muy abiertos por la emoción mientras miraba a Venom. Venom, sorprendido por sus ojos anormalmente grandes, retrocedió de inmediato. Además, estas moléculas pueden combinarse con materia inorgánica. Esto significa que la mayor parte del simbionte que tienes ahora mismo es materia inorgánica combinada con biomasa real. Por supuesto, esto no tiene nada de malo. Significa que el simbionte puede absorber otras sustancias para expandir su volumen. Peter ya lo había presenciado. Ya fuera levantando el laboratorio submarino o derrotando él solo a todo el personal de la compañía de seguridad víbora, Venom podía cubrir suficiente área para derrotar a los enemigos en un tiempo cortísimo. Además, según mi análisis, si te combinas con el simbionte, tu rendimiento debería ser mucho mayor. El simbionte debería ser capaz de transformar temporalmente a su anfitrión en una estructura similar, lo que significa que podrías, durante un tiempo, penetrar en ciertos terrenos como el simbionte, o incluso imitar por completo otras apariencias. Peter luego miró a Venom. ¿Puedes hacer eso? No, no puedo, respondió Venom con sinceridad. Los poderosos sí pueden, pero yo no soy uno de ellos. Está bien, si Venom dijera que no puede, entonces Peter simplemente asumiría que no puede. Sin embargo, debes tener en cuenta que este organismo se alimenta de fenetilamina. De igual manera, como su huésped, también te verás afectado por ella. Cuando tu cerebro libera fenetilamina, la retroalimentación se amplifica, y la fenetilamina generalmente es responsable de la retroalimentación emocional. En pocas palabras, mis emociones se volverán extremas y mis deseos se intensificarán. Peter recordaba con claridad los efectos que causaría el simbionte, tanto a nivel científico como a partir de sus recuerdos, así que preguntó, y Reed asintió con un no. Los jóvenes de hoy en día son realmente buenos, comprenden las cosas muy rápidamente. Peter y Venom intercambiaron miradas, luego Peter se encogió de hombros. No creo que haya ningún problema. Venom y yo podemos resolverlo. No debería haber ningún problema. Yo tampoco creo que esto sea un problema, respondió Venom con sinceridad. Por mucho que se intensificaran los deseos de Peter Parker, ¿hasta dónde podrían llegar? Probablemente de ser el barrio amigable de Nueva York a ser el barrio amigable de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con esas 3 personas, Dr. Reed? El resultado fue más o menos lo que Peter había esperado, o más bien, lo que estaba destinado a suceder. Capa y Puñal habían adquirido poderes de oscuridad y luz. Capa y Puñal podían transformarse en una parte de la oscuridad, volviéndose inmunes a ataques físicos y a cierto grado de ataques de energía, lo que les permitía teletransportarse a larga distancia.
Capa y Puñal adquirieron la capacidad de liberar energía luminosa, cuya mayor ventaja era que podía brillar de noche y también lanzar dagas de energía luminosa, que podían dañar a los enemigos y curar a los aliados. Sus energías se complementan. Si no pueden usar sus habilidades el uno contra el otro a tiempo, ellos mismos estarán en peligro, dijo Reed, restaurando su cuerpo, que se había retorcido al observar al simbionte, a su estado original. Estoy tratando de encontrar una manera de resolver este problema, pero por un corto tiempo, probablemente tendrán que depender el uno del otro. Reed explicó la situación de ambos, igual que en los cómics. Sus habilidades tenían sus defectos. Peter escuchó y asintió, pero no dijo mucho. En cuanto a si Kappa y Daga de este mundo pretendían convertirse en héroes o esperar a que Reed encontrara la manera de que ya no se necesitaran, era su decisión. En cambio, Peter estaba más preocupado por otro asunto. Martin Lee. Martin Lee ya había despertado sus habilidades de señor negativo. Si no las controlaba bien, podría convertirse en un enemigo. El Martin de este mundo era una persona completamente buena, más como su personaje en el juego Spider-Man de Marvel. Aún no se había extraviado, y Peter no quería que lo hiciera. Su situación es un poco compleja. Él mismo parece tener una personalidad un tanto desdoblada, por lo que el suero del supersoldado le otorgó dos habilidades completamente diferentes. Una es la capacidad de curar a otros y la otra es la capacidad de estimular y extremizar las emociones violentas internas de las personas. Además, también puede emitir cierto grado de energía, le contó Reed a Peter sobre los resultados del examen. Pero lo más crucial es que, independientemente del poder que use, sus propias emociones cambiarán en cierta dirección. Suena serio, pero tengo una idea. A Peter se le ocurrió una idea, o mejor dicho, una solución temporal. Conozco a un héroe callejero llamado Puño de Hierro. Debería poder enseñarle a Martin Lee a controlar sus poderes, a encontrar el equilibrio entre sus dos habilidades. ¿Algo más, Dr. Reed? Ah, cierto, ¿cuándo harás tu próximo salto multiversal? Necesito algunos datos para avanzar en mi investigación. Pedro se quedó sin palabras. Si siento algo, significa que un Spider-Man en otro universo está en peligro. Sigo pensando que es mejor que no pase nada. Reed volvió a decirlo. En efecto, desearle el mal a los Spider-Man en otros universos no era bueno. En ese caso, me voy, Dr. Reed. Todavía tengo que ir a la escuela. Al ver al Spider-Man de traje negro salir del laboratorio, Reed suspiró. Su homólogo en otro universo le estaba enseñando a construir una máquina de salto multiversal, pero el problema era la falta de datos. Si Spider-Man pudiera atravesar el multiverso una vez más, solo una vez, tendría suficientes datos. Oye, Reed, escuché que el pequeño Spidey estuvo aquí. Johnny Storm entró a la oficina, y solo vio a Reed calculando y entendió algo. ¿Lo extrañé otra vez? Capítulo 139. El regalo de la araña al gato. Al terminar su primer día de clases de octubre, Peter Parker salió de la escuela. Cambiarse de vestuario se le hacía cada vez más fácil. Al principio, tenía que encontrar un lugar para cambiarse durante media hora, luego era un traje portátil, y ahora Venom podía completar la transformación en tan solo un segundo. ¿Estás dudando? La voz de Venom resonó en la mente de Peter. Peter suspiró. Sabía a qué se refería Venom. Estaba un poco inclinado a aceptar el patrocinio de Osborn Tech para ver qué grandes planes tramaba, pero al mismo tiempo, le preocupaba a Harry, quien estaba claramente insatisfecho con su padre. Tengo que encontrar una manera que funcione para todos, ¿no? Tras hackear la vigilancia de la escuela y configurarla para que funcionara, Peter miró a su alrededor y usó a Venom para abrir el casillero de Felicia. Metió una caja dentro. Venom completó todo esto mientras expresaba su confusión. Entonces, ¿por qué no le dices que eres Spider-Man? Peter se quedó momentáneamente sin saber cómo responderle a Venom. ¿Confías en él? Solo nos conocemos desde hace un mes. Nos conocimos ayer. Eso era porque conocía la naturaleza de Venom, pero Peter no lo dijo en voz alta porque no le parecía lógico. Si podía aceptar a Venom simplemente porque conocía sus características, entonces no había razón para ocultárselo a Harry. ¿Por qué ocultárselo? Tienes razón. Le diremos a Harry que soy Spider-Man y luego buscaremos una solución en la que todos ganen. Es mucho más sencillo que no decírselo y luego intentar averiguarlo. Soy un genio. Venom dijo con orgullo, ayudando a Peter a cerrar el casillero de Felicia después de que lo cerró. En el momento en que Felicia puso la mano sobre su casillero, supo de inmediato que alguien lo había manipulado.
Pensándolo bien, solo había una persona en toda la escuela con motivos para hacer algo así. Con expresión de disgusto, Felicia abrió su casillero. Sorprendentemente, quien lo abrió no se había hecho el tonto. En cambio, había dejado algo dentro. Una exquisita caja de regalo, con una tarjeta de felicitación con un dibujo rudimentario de un gato negro y una nota adhesiva con una pequeña telaraña dibujada en la esquina. Sin duda, la persona que dejó esta caja quería decirle intencionalmente a Felicia que habían preparado un regalo para ella y que habían usado un método que solo un ladrón usaría: abrir la cerradura. Y también sabía que ella no volvería a casa hasta después del entrenamiento de baloncesto, así que cuando ella lo viera, no mucha gente notaría la caja. Parece que la clase de arte de Spider-Man tampoco fue muy buena. Felicia, de mucho mejor humor, levantó una ceja y puso la mano sobre la caja. Consideró brevemente comprobar si la caja era segura, pero la descartó y cogió la nota adhesiva. Me di cuenta de que todavía usas tu viejo equipo, así que pensé que estas cosas te harían deberme otro favor. Felicia arqueó una ceja y abrió la caja. No había mucho dentro. Una pistola de gancho de agarre nueva, que parecía mejor que la suya. Unas gafas protectoras naranjas con montura gris plateada, que Felicia cogió al ver información táctica destellando en ellas. Un nuevo par de guantes, que parecían incluso más convenientes que los suyos. Un cinturón plateado oscuro, ingeniosamente diseñado con numerosos compartimentos discretos, que no reflejaba demasiada luz por la noche. En el centro del cinturón había una simpática cabeza de gato con dibujos geométricos. Oh, eres realmente lindo. Felicia recogió el cinturón, aunque no estaba claro si se refería al cinturón en sí. Con solo levantarlo, Felicia pudo darse cuenta de que esas piezas de equipo definitivamente tenían rastreadores en su interior, pero después de pensarlo un momento, decidió ignorarlo. ¿No sería divertido dar algunas vueltas de vez en cuando por la noche en algunos grandes museos, solo para evitar que Peter Parker duerma profundamente? Tal vez incluso estaría genuinamente preocupado de que ella estuviera robando algo y vendría corriendo en mitad de la noche a buscarla. Felicia pensó, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba. No pretendía desafiar por completo a Peter Parker, pero tampoco planeaba ser obediente. ¿Qué tipo de gato sería obediente? Unas horas más tarde, cuando la noche caía sobre Manhattan, la luna colgaba alta en el cielo, iluminando la extensión ligeramente nublada. Felicia Hardy se puso su disfraz, se puso el nuevo equipo que alguien le había dado y activó la pantalla de información táctica en sus gafas, mirando a su objetivo. Nueva York era enorme, con muchos lugares que Black Cat podía explorar, y Black Cat no era un ladrón que robaba específicamente a los pobres e inocentes. Desde la rendición de Kingpin, han surgido innumerables bandas, grandes y pequeñas. Algunas eran meros personajes pasajeros en el submundo neoyorquino, que pronto serían completamente olvidadas. Pero otras bandas contaban con un respaldo complejo e interrelacionado, involucrando a muchos individuos diferentes, e incluso poseían el capital necesario para ascender. Soñaban con convertirse en el próximo Fisk. Y sus diversos archivos y contraseñas, tratos con políticos, evidencia de actividades ilegales, contrabando de mercancías peligrosas, todo esto era mucho más emocionante que bóvedas de bancos y cajas de seguridad. Esto era lo que un gato debería perseguir. Nueva York, Manhattan, prisión de Rikers Island. Kingpin acababa de cenar y estaba viendo noticias en la televisión sobre Spider-Man y los defensores, que estaban desmantelando una base secreta de experimentación humana del ejército estadounidense. Tras ver las noticias, Kingpin, furioso, se transformó al instante en un maestro de la limpieza de escritorios, barriendo todo lo que había sobre la mesa y lo tiró al suelo. No estaba enojado con Spider-Man. Spider-Man era un vengador entrometido. Kingpin sabía perfectamente que no podía ser rival para los Vengadores, así que nunca tuvo la intención de derrotarlo. Los Vengadores no podían vigilar Nueva York todo el tiempo, y en cuanto a Spider-Man, siempre había maneras de mantenerlo ocupado. Esta era la confianza de Kingpin en que aún podía ejercer un poder inmenso. Pero Daredevil y los demás eran diferentes. Estos individuos se quedaron en Nueva York. Si se unían, podrían causar daños devastadores a los negocios de Kingpin. Después de destrozarlo todo, descansó y suspiró. Pensándolo bien, no había forma de lidiar con los defensores. Así que solo necesitaba encontrar la manera de mantener a Spider-Man ocupado mientras sus operaciones comerciales estaban en marcha. Hizo sonar una campana, llamando a un guardia de la prisión. ¿Necesita algo, señor Fisk? Kingpin sonrió y asintió al guardia.
Necesito hacer una llamada telefónica. El guardia de la prisión asintió y le entregó un teléfono satelital a Kingpin. Kingpin marcó un número y luego dio instrucciones al otro lado. ¿Podrías informar a Sergei Kravinov? Solo dile que su hermano murió a manos de Spider-Man. Capítulo 140. Próxima parada. Wasteland y la araña de hierro. Edificios derruidos se extendían por el desierto. Un todoterreno de colores vibrantes cruzaba a toda velocidad la naturaleza. Un anciano, con un arco a la espalda, se perdía en la distancia, bebiendo alcohol. Delante, yacía el esqueleto colosal del hombre gigante, tendido en el suelo como una cruz, sirviendo de punto de referencia. Cruz Pym, así se llamaba aquí. Una tenue marca de araña, casi imperceptible, se hacía más evidente a medida que el anciano avanzaba. Condujo hasta un pueblito ruinoso. Un martillo divino, manchado con la sangre de un dios, se erguía erguido en el suelo, y la gente, aturdida, se arrodillaba ante él, rezando. El anciano, sin decir palabra, condujo su coche hasta la entrada de un garaje, subió las escaleras y abrió la puerta de la habitación de su hija. Ashley, el sueño terminó. Peter se incorporó en la cama. Acababa de decirle a Reed que no viajaría a otros universos tan pronto, pero parecía que la bandera se había recogido con una rapidez sorprendente. Pero, ¿un universo desolado? ¿Por qué un universo desolado? La mayoría de las historias del universo del yermo eran iguales. Los villanos se unían, intercambiaban oponentes, mataban a la mayoría de los héroes y gobernaban el mundo. Sin embargo, esta trama no resistió el escrutinio. Por ejemplo, ¿cómo logró un lobezno controlado por Misterio matar a todos los X-Men? Dejando a un lado a otros, ¿cómo eliminó a los telépatas? ¿Cómo derrotó a Kitty Pryde? Peter no recordaba la designación específica del universo del páramo, pero sabía que había más de uno. El primer universo del páramo era, en realidad, una historia paralela de los Cuatro Fantásticos. En esa rama, el futuro del universo del páramo veía al Señor Fantástico y a la Mujer Invisible regresar de un túnel del tiempo, reuniendo a los héroes supervivientes y a sus descendientes para restaurar el mundo y, finalmente, luchar contra Galactus. El otro universo era el ampliamente conocido, el universo donde se desarrollaban historias como el viejo Ojo de Halcón, el viejo Logan y el viejo Kill. Sin embargo, ninguno de los dos universos parecía cumplir con los requisitos de la red del destino. Es cierto que en ese universo existía un Spider-Man, Ojo de Halcón, y Ashley Barton, la hija del Spider-Man de ese mundo. Pero el problema era que la historia completa de ese universo no se centraba en Spider-Man, y su desarrollo tenía poco que ver con él. Exagerando, ni siquiera importaría que la Spider-Woman de ese mundo muriera. ¿Qué pasó? Venom asomó la cabeza por el armario de Peter, preguntando. Peter negó con la cabeza sin responder. Seguía dándole vueltas. En ese momento, sonó su teléfono. Peter lo cogió y revisó el mensaje. Los Vengadores estaban de vuelta. Unos minutos después, en la Torre de los Vengadores. Entonces, ¿tu próximo destino es un mundo donde todos morimos? ¿Wolverine mató a todos los X-Men? Emma Frost podría simplemente apagarle el cerebro directamente. Tony Stark, al regresar, solo pudo describir la noticia como absurda. ¿Cómo mataron a Thor? El hombre absorbente absorbió la energía mágica de un héroe que no conozco, y un rayo controlado por Magneto. El hombre absorbente ya había aparecido en este mundo, fue golpeado completamente por Hulk y ahora fue enviado a la prisión de Raft. ¿Quieres decir que Thor fue golpeado hasta la muerte por el hombre absorbente con un rayo mágico en sus puños? Tony suspiró con impotencia. Al enterarse de la noticia, su trastorno de estrés postraumático, TEP, por la batalla de Nueva York, el miedo a no poder proteger el mundo casi se agudizó. Pero tras escuchar la historia de otro mundo que Peter había visto, suspiró exasperado. Su TEP no se agravó, pero su hipertensión casi lo hizo. ¿Cómo podían ser tan insensatos los habitantes de ese universo desolado? Bien, ya sabemos que tienes un traje nuevo muy al estilo de DC y a tu amigo extraterrestre. ¿Necesitas algo más si quieres ir a ese universo desolado? Peter dudó. Al principio había pensado en tomar algo, pero ahora parecía innecesario. ¿Habría algún individuo increíblemente poderoso en el universo del yermo capaz de derrotar a Venom? Aparte de Black Bolt, no parecía serlo, pero Black Bolt en el universo del yermo no era un enemigo. ¿Hulk del yermo? Solo un debilucho derrotado en solitario por el viejo Logan. Su poder de combate parecía incluso peor que el del anciano incorrupto. ¿Los traidores rayos? Es difícil decir si juntos podrían vencer a Venom. Chocolate.
Peter finalmente resumió todo lo que quería. Mucho chocolate. Eso es todo lo que necesito. Venom necesita comer esto. Venom también sacó una pequeña cabeza, sobresaltando ligeramente a Tony. Sí, mucho chocolate. Tony sonrió. De acuerdo, pero tendrás que encontrar la manera de llevarla y asegurarte de que tu mascota alienígena no se lleve nada. Por suerte, te he preparado un pequeño regalo. Como estudiante, necesitas una buena mochila. ¿Una buena mochila? Podría ser. The Iron Man completamente nuevo surgió del suelo. Sus colores seguían siendo los clásicos rojo y dorado de Iron Man, pero hacía referencia en gran medida al diseño del traje de Spider-Man. La armadura, con base roja, tenía una enorme araña dorada en el pecho. Además, los antebrazos y las espinillas de la armadura estaban pintados de dorado, y las lentes también se habían rehecho en dorado. Sin embargo, lo más destacado eran las 3 afiladas garras de metal dorado puro en su espalda. No le di un número porque es para ti. La armadura de araña de hierro. Muchas gracias, señor Stark. Peter no esperaba que Stark construyera esto tan rápido, pero pensándolo bien, desde la batalla de Nueva York hasta la invasión del virus Extremis, en menos de un año, debido a su propia ansiedad, Tony Stark había creado más de 30 trajes de Iron Man. Diseñar este probablemente solo le llevó unas pocas horas. El capitán y yo coincidimos en una cosa. Eres demasiado joven. Él cree que necesitas más entrenamiento, y yo creo que necesitas una armadura para protegerte. Tony chasqueó los dedos al hablar, y la armadura de araña de hierro demostró su excelente capacidad de almacenamiento, transformándose en una mochila metálica hueca. Venom inmediatamente imitó 3 enormes y afiladas garras de biomasa detrás de Peter, luego se transformó también en una mochila. Tony Stark simplemente se quedó mirando a Venom, luego vio a Peter decirle que regresara. Cógetelo, chico. De todas formas, no vale mucho, ya que lo construí, y no esperaba que sacaras un simbionte alienígena, dijo Tony, bebiendo leche. Ah, y. El blanco y negro no queda bien. Entonces, gracias, señor Stark. Peter levantó la mochila metálica. Siendo sinceros, probablemente pesaba decenas de kilos, pero para él, no era diferente de una mochila normal. Bien, un nuevo día. Primero, ir a la escuela. Según mi experiencia, aún faltan unos días para ir al páramo. Debería prepararse bien durante este tiempo. Oh, señor Stark. Recuerde revisar lo que guardé en la caja fuerte. Apague Jarvis y todos los dispositivos conectados a la red. Tony Stark hizo una pausa. No sabía que Peter había llenado una caja fuerte con telarañas para evitar que Jarvis escaneara sus patrones. Simplemente presentía que algo andaba muy mal. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. @Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.